creedes que no ámbito educativo as mulleres están nunha situación de desigualdade? Que opinades de que os postos directivos estén habitualmente ocupados por homes? As mulleres sí que están no ámbito educativo, sí que están en desigualdade. Todavía o que vemos é que sigue funcionando moito máis aquelas cuestións que teñen que ver coa ocupación dos espazos, neste caso patio escolar, máis dentro desa lógica tamén masculina predominante, ¿no? A través do fútbol, que o sesgo de xénero está moi presente. Se analizamos a linguaxe que se manexa no sistema educativo, tamén é unha linguaxe cargada de sexismo. Por lo tanto, o ámbito educativo é un ámbito machista porque a estrutura patriarcal inunda calquer institución desta sociedade. Compostela é un oasis dentro deste androcentrismo, dentro deste, no que ten que ver co tema das directivas. É certo que no ámbito educativo a desigualdade existe, precisamente por ese androcentrismo do que falaba Jorge. Sei que se está facendo un esforzo importante para que as cousas cambien, pero bueno, é un esforzo tamén de moito tempo. Creo que se están dando pasos, creo que se está atinando, pero bueno, fai falla tamén moita vontade. Si bien hai unha doble dimensión de desigualdad, por un lado la escuela, el sistema educativo, el sistema escolar, tal y como se conoce, está hecho para la propagación de una clase social siempre por encima de la otra. En el caso de las mujeres es mucho más agravada. Hay una desigualdad en cuanto a la lucha esa de género y de clase. Los cargos más directivos, más altos dentro de la empresa escolar están ocupados más por los hombres que por las mujeres. Poco a poco se está avanzando en materia de igualdad, en materia de equidad, y que poco a poco todo ese lastre social se va modificando y progresando dentro de esa lucha de clases. El 80% del profesorado eran hombres, la dirección también estaba llevada por hombres, y las mujeres tenían muy poca visibilidad y siempre eran las últimas, las menos importantes dentro del claustro del profesorado. Incluso para los ámbitos que están supuestamente feminizados, como eran los ciclos de educación infantil, o integración social o atención a personas en situación de dependencia, que siempre son temas para las mujeres, también había una mayoría de profesorado masculino. Si consideráis que os alumnos son educados nesa mesma desigualdade, por exemplo, mostrando na maioría de temas exemplos de figuras masculinas. Son educados nesa mesma desigualdade, é obvio, a masculinidade clásica, a masculinidade hexemónica, é un concepto que, claro, que se empeza a traballar tamén desde as propias aulas, ¿no? Desde as aulas de infantil. Desde o xogo simbólico, inicial, pasando por distintas etapas, a través dos contos, dos imaginarios dos contos, a través da interacción cos outros. Cando falamos de que se mostran exemplos de figuras masculinas, se mostran exemplos moi prototípicos de figuras masculinas, xeralmente moi ligadas á concepción de home blanco, heterosexual, cisxénero, que os homes tamén son víctimas del sistema patriarcal, aunque non a mesma víctima que as mulleres, como é obvio, é dicir, pero son víctimas en cuanto a castración de emoción. Creo que as alumnas están educadas nesa desigualdade, na desigualdade que supón precisamente esta continuación deses estereotipos. Pois había esta clase de comentarios, non? Os nenos chamabanlle campións e as nenas eran princesas. Eu creo que onde hai que prestar, non sei se máis, pero onde logo moitísima atención en estas ideas temperás. Considero que el problema es que tratamos de que la escuela o las organizaciones sociales tratan de educar una realidad nueva basándose en una realidad vieja. Sí hay desigualdad, pero la desigualdad proviene de que no pensamos la realidad a transformar como una realidad para transformar. También veo la desigualdad sobre todo a la hora de cuando un profesor o profesora da clases y tiene que hablar de alguien relevante en cualquier materia o en cualquier campo, sea la física, sea la ciencia, sea biología, cualquier rama que queráis elegir. Los ejemplos son totalmente más. Si yo pregunto ahora mismo que me digáis 10 mujeres importantes en la ciencia, seguramente lo primero que os sale no van a ser ellas. Las mujeres le estamos enseñando que hay campos que son totalmente masculinos. Pensáis que debe de educar en cuestións de xéneros desde idades temperás ou como se está facendo agora que é dende os 15 ou 16 anos? A miña palabra clave aí é o tema de coeducar, ¿no? Entón, desde un punto de vista máis fluido, o concepto de coeducar incorporado desde o ciclo de 0 a 3 é básico. É dicir, aos 15 anos, para mí, xa tes moi conformado o que significa ser home e muller en esta sociedade.
Entón, coeducar significa traballar en igualdade. Si as ideas máis temperás son as fundamentais. Se se coeducase, en vez de educarse en igualdade, si collemos o termo no sentido máis amplio de coeducación, non farían falta en absoluto educar en igualdade de xénero, porque a propia coeducación xa é o que conleva. Hasta que los individuos y los participantes de esos proyectos tengan el raciocinio suficiente como para querer informarse más, querer aprender más y sobre todo querer educarse de una mejor forma. Mediados de la ESO, 15 años, desde los 13 y 15 años hasta el final de la escolarización, sí que sería más insistir acerca de estos tipos de temas. Por lo tanto, no lo quiero denominar como una adoctrinación positiva porque es un concepto bastante feo y que no me gusta, pero sí una coeducación de género, una coeducación de valores incluso. Pero yo la educación o la coeducación, que estoy de acuerdo totalmente, no debería de dejarse nunca. Con esto me refiero a que si lo dejamos en una etapa, sí creo que los agentes externos van a influir muchísimo y a lo mejor puede haber un momento en el que se rompa y haya a lo mejor ahí un problema. Se educamos os nenos e as nenas dende esa idade tan temperá, eses nenos e nenas teñen unhas familias e esas familias poden estar absolutamente receptivas a esa nova maneira de entender o mundo, non? Pero pode que non, pero tamén serven eles como propios axentes educadores. Credes que é necesaria a existencia dunha asignatura na que se traten estas cuestións? E de ser necesaria, como pensades que se debería implementar? Ahora temos o fenómeno Vox, ¿no? Que está que o peta, ¿no? Coas súas masculinidades resentidas. Obvio que se necesita unha materia deste tipo. Chegamos a secundaria e unha materia, eu apuntaría como obligatoria. Alguén te tiene que explicar a estos chicos, estas chicas, porque hai moita incultura. Eu estou horrorizado cando escoito eso de non soy ni machista ni feminista. É algo como que me presentas unha tarxeta de visita que me dices, mira, soy un ignorante. É dicir, alguén te tendrá realmente que explicar esto de que el amor romántico non existe e que la historia non acaba en unha boda. Alguén te terá que dicir que a historia acaba en un divorcio. Creo firmemente en que o xénero ten que ser algo transversal, pero transversal a todo, o sea, transversal a política, transversal a absolutamente, transversal a economía, o sea, transversal a absolutamente todo. Nesas tres etapas educativas é importante que se traballe en igualdade, non? Que se coeduque. Sí creo que fai falla tamén, non sei se unha ou varias materias en secundaria, porque hai algo do que hoxe xa probablemente non dea tempo a falar e non dará tempo, que son as redes sociais, que creo que son unha perversión absoluta. En el momento en que se dice educar para ideología de género, educar para una sociedad más equitativa, todo el mundo se vuelve loco. Merece la pena una asignatura en la que se explique el por qué y el cómo la sociedad nos integra cierto tipo de valores para que unas personas estén por encima de otras. Sí. ¿Debería ser una asignatura basada única y exclusivamente en el género? No. Se deben tratar, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, el antifascismo, por ejemplo, la lucha de clases, el clasismo y un largo etcétera. Por que credes que seguen a existir carreiras con maior número de estudantes mulleres e outras con maior número de estudantes homes? Siguen estando esas carreras masculinizadas o feminizadas, que las mujeres no tengamos referentes, además porque creo que sigue habiendo ese machismo arraigado. Por desgracia, si de los 95 que somos en clase nos graduamos todos y las 90 chicas no creo que todas vayan a conseguir el mismo puesto con la misma facilidad que nosotros 5 por el hecho de ser hombres. Esta situación é o resultado de estruturas culturais androcentristas moi arraigadas e que non é máis que a prolongación dun relato que se ven reproducindo dende as etapas máis temperás, non? Entón é a continuación dese relato. É cultura, ou seja, finalmente hai carreras de homes e hai carreras de mulleres porque a nosa cultura leva por caminos diferenciais, non? E o gusto tamén é cultural. Si credes que estas tendencias aparecen debido á educación que recibimos ou que xa nacemos con estas preferencias marcadas. Que para nada es innato. Yo creo que todo viene a raíz de la educación que tú recibes en tu casa, en la escuela, con tus amigos, tus amigas. Viene todo totalmente externo, nada es innato. Yo considero que hay un factor biológico y un factor educativo, pero que el factor biológico es más bien de arquetipo. Es una cosa aprendida y heredada, no es
tal como nacemos o como dejamos de nacer, sino es nacemos y ya vamos a tener unos roles asociados y vamos a tener unas características previas que nos van a formar. Nesta cuestión o problema radica sobre todo no xénero, na construción do xénero, na construción social do xénero, non no sexo. Como tal, non creo que aquí a bioloxía teña moito que ver. Entón, factores externos, non internos, pero, como volvía o tal, hai unha estrutura patriarcal, hai unha estrutura cultural, hai unha cultura e iso tamén é interno, porque o temos interiorizado. Para mí o 99%, o 99,5% do que somos é construción. Creedes que unha educación en igualdade de xénero acabaría con estas preferencias desiguais? A educación non o é todo. Aquí aínda non falamos de outros contextos socializadores como pode ser mesmo a familia. De nada serve que teñamos unha educación en igualdade se ao chegar a nosa casa se reproducen todos esos comportamentos machistas que nos están dicindo na escola que non se poden reproducir. Creo que la educación sí que es esencial, es fundamental para acabar, pero no es lo único. Es fundamental que entre todos los agentes socializadores que podamos ayudar a que todo esto se acabe, sería maravilloso. ¿Qué pasa? Queda para eso, para que todo acabe, queda muchísimo. Non só socializa a escola, socializa a familia, os medios de comunicación, o grupo de iguais, crean susceptibilidade, crean identidade, a educación é moi importante, pero que os agentes de socialización tamén están aí, ¿no? Na súa labor de ir creando identidade.